Buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias por acudir a esta convocatoria de rueda en la que estamos bastante satisfechos y contentos de dar un nuevo paso en el proceso de presupuesto participativo para el año 2016. Me acompaña en la rueda mi compañera de gobierno, Claudia Márquez, como concejala de desarrollo del área de desarrollo urbano, y como decía, pues damos un nuevo paso, un nuevo impulso a este proceso de presupuesto participativo para el año 2017. Un poco para hacer recapitulación, recuerdo que el procedimiento de presupuesto participativo pues se componía fundamentalmente de cuatro fases. Una primera fase en la que los ciudadanos y ciudadanas de San Fernando pues podían realizar sus propuestas y plantear los proyectos que consideraban que eran interesantes o que eran útiles para que se desarrollaran por parte del ayuntamiento. Esa fase de propuestas que se inició el día 10 de octubre y que finalizó el día 23 de octubre. Recuerdo que es la primera vez que en esta ciudad, que es la ciudad de San Fernando, pues los isleños y isleñas pueden proponer a su ayuntamiento en qué se invierte el dinero de la ciudad. Después de esta primera fase de propuestas iniciábamos el mismo día 24 de octubre pues la fase de valoración técnica precisamente de estas propuestas que la ciudadanía había presentado. Fueron en total 115 proyectos los presentados, y la verdad es que hemos podido comprobar a lo largo de este proceso, de esta fase de valoración técnica, una gran calidad de proyectos. El número importante de proyectos que se han planteado, pues sí, es cierto que ha requerido un trabajo intenso por parte de la comisión técnica ahora comentaremos, que se ha ido desarrollando. A partir de esta fase de valoración técnica, que es justo la que se ha finalizado el día de hoy, daremos paso a la siguiente fase, que es la fase de selección de proyectos. De estas propuestas que han sido valoradas en este caso por la comisión técnica, van a pasar a la fase de selección de proyectos un total de 35 propuestas, y de estas 35 propuestas pues tendrán que quedar 10 propuestas en total, las que los ciudadanos y ciudadanas de San Fernando entendamos que son los más importantes o las más necesarias para la ciudad. Recuerdo que cada una de las personas que participe en el proceso de selección podrá seleccionar hasta cinco proyectos que considere que son los más interesantes para desarrollar. Esta fase de selección de proyectos comenzará hoy mismo comienza la fase de selección de proyectos a partir de la 1 de la tarde. Una vez finalizada la fase de selección de proyectos y determinados esos 10 proyectos de ciudad que los ciudadanos y ciudadanas de San Fernando consideran se deben desarrollar, por parte, y eso se ha comentado y está incluido en las bases, por parte del ayuntamiento se incorporarán la serie de proyectos, en este caso, que desde el punto de vista del gobierno pues son necesarios para la ciudad, comenzando así la fase final de votación, la fase de votación final que, como bien saben, no solo ya se realizará a través de la página web que tenemos creada a tal efecto, sino también porque se realizará el voto presencial en las asambleas informativas que se irán convocando en las próximas semanas. Estimamos, no tenemos una fecha concreta exacta, porque dependerá también de la selección de proyectos y si todo está meridianamente claro, hay que determinar alguna cuestión, que eso el personal técnico que se encarga de velar por el buen desarrollo del proceso de presupuesto participativo nos establezca, pero estimamos que podrán comenzar en torno al día 16 de noviembre la fase final de proyectos. En cuanto a la fase de valoración técnica, que es la que hemos finalizado, recordamos que en las bases de desarrollo de presupuesto participativo establecíamos claramente que se trataba de que los proyectos que se plantearan por parte de la ciudadanía se tenían que corresponder con proyectos de inversión, no con proyectos de gasto corriente. Además, también tenían que cumplir, y eso estaba establecido, las condiciones,
que estos proyectos de inversión pues tuvieran base en alguna competencia municipal, que fueran evidentemente legales en base a la normativa existente, por ejemplo en base al Plan General de Ordenación Urbana que tenemos vigente en la ciudad, que se trate de proyectos de interés general y no de proyectos de barrio, si le podemos poner uno en contraposición de otro. Ya comentamos, eso igual lo hicimos el año pasado, que cuando hablamos de proyectos de barrio, por ejemplo, remodelación de alguna calle concreta, etcétera, etcétera, ese tipo de cuestiones se desarrollan en el presupuesto y tienen su partida presupuestaria independiente, y que en este caso está consensuada, se consensuó así en 2016 y se hará de nuevo para 2017 con la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, que viene a representar en definitiva los intereses de toda la ciudad. Por tanto, hablamos de proyectos de ciudad, hablamos de proyectos de interés general. Y por último, también tenían que cumplir, evidentemente, que se trataran de proyectos que fueran viables desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero. Para realizar esta valoración técnica de cumplimiento de esos aspectos de viabilidad, tanto técnico, legal y financiero, pues se ha compuesto una comisión técnica, encabezada en este caso por la concejala de Desarrollo Urbano, y que además pues tenían como personas participantes desde el punto de vista técnico pues al jefe de área de participación que tiene competencia en participación ciudadana, jefe de servicio de gestión presupuestaria, jefe de planificación y arquitecto municipal en materia de licencia. Se ha contado también para determinados proyectos concretos pues con la asistencia técnica, el apoyo en este caso asistencia técnica, de técnicos y personal municipal del área de deporte y del área de desarrollo sostenible. En definitiva, de lo que se ha tratado, y ahora Claudia que irá comentando con detalle los proyectos, qué proyectos se le ha dado en este caso el visto bueno desde el punto de vista de la viabilidad. En cualquier caso, se ha tratado siempre de buscar en positivo el que en caso de duda intentar realizar alguna adaptación del proyecto para que la ciudadanía pueda en este caso seleccionar si es viable o no, o si es interesante este proyecto o no, siempre desde la búsqueda del mayor número de participación posible, que es lo que se ha tratado de buscar con este proceso de participación ciudadana, en definitiva. Doy paso ahora a mi compañera Claudia para que realice un detalle, un resumen de los proyectos y cómo ha ido el proceso de valoración de la viabilidad técnica. Gracias. Buenas tardes. Como bien trasladaba mi compañero Conrado, ha sido un gran número de propuestas las que se nos ha hecho para este presupuesto participativo. Hay gran cantidad de elementos contenidos en ellas, elementos de interés a nivel de empleo, a nivel de movilidad, a nivel de vinculación con el parque natural, a nivel también de mejora de equipamiento, de dotaciones. Todas esas propuestas, el trabajo y lo fundamental, la labor fundamental de la mesa de valoración técnica ha sido cómo todo ese interés y esas propuestas y esas reflexiones, incluso en muchos casos, que han estado enriqueciendo todos estos proyectos que se nos presentan, se le podía dar fórmula para intentar que se cayera el menor número de propuestas posible, siempre buscando ese cumplimiento en la fase y ese cumplimiento a nivel de interés general y de cumplimiento de la legislación vigente. En esa línea se han seleccionado las 35 propuestas. Esos 35 proyectos, no son 35 propuestas, sino que aunan a 56 propuestas hechas por diferentes ciudadanos. Porque como bien comentábamos, hay algunas que se han respondido con el objetivo y la finalidad de que pudieran pasar la criba por el cumplimiento de las bases, buscando siempre lo que es el interés general de la ciudad y no como algo sesgado, que en algunos casos se ha planteado como un elemento puntual que pudiera favorecer a un barrio en concreto, sino como un proyecto de ciudad que sí que tuviera una mayor repercusión a nivel de proyecto de ciudad. En ese sentido, si os parece, pasamos a hacer una pequeña reseña de cada uno de ellos y vamos viendo. El orden es prácticamente como se nos ha ido presentando, entonces vais a ir viéndolo, se van a ir mezclando proyectos de mejora de dotaciones, de mejora de infraestructura, de mejora de equipamiento, de vinculaciones, etc.
En este caso, una inquietud que se nos planteaba en algunas de las propuestas, en este caso de María Teresa Rollano, era la mejora y ampliación del carril bici. Lo que se han hecho en este tipo de elementos, como no podía ser de otra manera, es darle una dotación económica para poder hacer frente a distintas cuestiones que se nos trasladan y distintas problemáticas que tenemos presentes en la ciudad, porque sí que es cierto que queremos que el carril bici sea algo que se pueda usar y que sea funcional, y habrá que reestudiar algunas zonas para poder dar una mejora y poder facilitar su uso a todo tipo de usuarios de estas instalaciones. Después también algo que se ha repetido y que se nos ha presentado son distintos parques tanto para niños como multiaventuras como parques infantiles. Esta propuesta en particular es de Nicolás Quino y lo que presenta es un parque multiaventuras que lo que se ha hecho, pues se le ha dado una estimación, nos hemos estado también guiando para cada uno de estos presupuestos, nos hemos guiado tanto en presupuestos de actuaciones de ciudades cercanas como en muchos casos, como si no se encontraba a lo mejor un referente o era algo más en concreto, con una superficie o un edificio con un uso con un destino más o menos en particular, nos hemos guiado en el baremo orientativo del Colegio de Arquitectos también para poder dar un presupuesto estimado y que sea algo realizable y viable. El mercado gastronómico y cultural es otra de las inquietudes que se nos han planteado, en este caso por Mar Hormigo, que se plantea en lo que es en el mercado de aquí de Abasto, como se ha visto también en otras experiencias en ciudades cercanas. Aquí lo que sí es algo que nosotros que hemos planteado es 260.000 euros para poder hacer la adaptación de lo que es el edificio, porque sí que es cierto que lo que es la actividad en sí gastronómica tendrá que ser explotada a partir de un tercero, porque sí que no es algo viable y sostenible desde el punto de vista de la administración local. Se ha contemplado, por supuesto, y se ha metido a trámite ese proyecto, pero como os comento, en muchos proyectos lo que hemos visto es qué presupuesto puede llegar a hacer frente a la adecuación del espacio para poder poner esa actividad en un uso por un tercero. En este caso, la señalización, que es algo que también se evidencia en muchas, no solamente en propuestas, sino también en muchos comentarios que nos hacen vecinos y vecinas de San Fernando, la señalización es algo que tenemos que mejorar y también se le ha dotado con una cantidad importante de dinero para poder hacer frente a bastantes zonas que tienen ese déficit, esa carencia. Rotulación de calles, lo mismo sería que en el caso anterior, hay muchas calles que tienen rótulos antiguos, en algunos casi no se pueden leer, en otros faltan y se nos está demandando, que prácticamente no han tenido nunca esa rotulación con el nombre de la calle, y también se va a hacer frente con este proyecto. Lo que se propone es que se puedan llegar a dotar casi unas 1000 placas de calle para la ciudad. Después, como te comentaba, el parque infantil. Los parques infantiles son otra de las demandas que se nos hace constantemente. Es verdad que tenemos una ciudad con un número importante de parques infantiles, pero siempre todo se puede mejorar, lo que estamos intentando, y además lo estáis viendo con actuaciones que estamos también llevando a cabo en los meses pasados, y esperemos que también otras actuaciones que tenemos en marcha en los futuros meses son mejores en estos parques infantiles. Lo estáis viendo a nivel de un soporte de pavimento que va directamente proyectado sobre el suelo, que lleva también además juegos que puedan tener un número mayor de niños, accesibilidad también a este número de juegos, también en edades comprendidas, para que estos juegos sean de 3 años, en vez de 3 a 5 años, de 3 a 8 años, como se está poniendo también en otros parques infantiles, y las familias pueden encontrar en estos espacios pues un lugar de ocio para poder desarrollar el tiempo libre de sus pequeños. Una cuestión que sí que se ha planteado es San Fernando Cuna Constitucional, es el nombre de este proyecto que nos presenta Pablo Traverso, y que lo que pone de manifiesto es toda esa historia que tenemos nosotros y todos esos valores históricos que tenemos también en nuestra vez se pongan de manifiesto de forma física, a través, como en muchos casos podemos ver en otras ciudades que tienen a lo mejor algunos elementos de hito, de monolitos, de esculturas que vayan contando esos recorridos, esos momentos históricos, que además es algo que nos enorgullece mucho y que queremos llegar a ver plasmado. En este caso, pues Pablo sí que lo contempla en este proyecto, y también se le ha dotado para poder hacerlo en calles del centro de San Fernando. El lago del Zaporito, este proyecto que plantea Paz Bay, lo que viene a indicar es, nosotros tenemos en el lago del Zaporito un movimiento de mareas que va haciendo que en determinados momentos, además, debido a este vacío de las aguas, se genere una zona de fango que tampoco tiene un atractivo importante, y sí que es cierto que a lo mejor puede acarrear hasta malos olores. De esta manera, lo que se plantea en el proyecto es una compuerta que pueda llegar a abrirse y cerrarse, que pueda llegar a tener una renovación de las aguas, pero que sí pueda tener a disposición de la ciudad una laguna para actividades acuáticas. Bucle para personas sordas. Esto es algo que sí que teníamos nosotros, además, estábamos estudiando poderlo implantar, y nos parece muy interesante esta propuesta que nos hace Sara Domínguez,
para poder implantar bucles para personas sordas en los principales espacios o equipamientos de la ciudad, como son el Centro de Congresos, el Teatro de las Cortes y otros que también estarían en estudio. Ahí me he pasado. La zona para camping. La zona para camping la presenta también Sara Domínguez, y sí que ya sabéis que el Ayuntamiento tiene un avance de plan especial en el área de la Leocadia. Lo que se plantea en este presupuesto, 124.000 euros, no es lo que sería en sí el desarrollo del camping, pero sí la adaptación de ese espacio con la superficie necesaria para poder hacer el desarrollo de un camping y la explotación por un tercero. Es prácticamente lo mismo que también os comentaba en una propuesta anterior. No es sostenible totalmente o al 100% por parte de la administración local, pero sí que es cierto que tiene un interés importante para la ciudad, y así se ha plasmado también, se ha recogido esta propuesta y se ha puesto el presupuesto necesario para poder darle cabida a esta actividad. El espacio joven es un proyecto que además también es necesario en la ciudad. Tenemos un número importante de jóvenes que nos están demandando unas instalaciones en las que poder hacer, poder tener actividades de formación, de esparcimiento, de encuentro, actividades de ocio, actividades artísticas. Y eso es lo que se recoge también aquí en este espacio joven, que lo presenta Enrique Fuentes y que tiene un presupuesto de 600.000 euros para darle respuesta a nivel de ciudad. En principio ese espacio sabía que estaba contemplado en el proyecto que se presentó para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible en La Magdalena, y está recogido en esta propuesta para que también se ponga a disposición de la votación de la ciudadanía. El centro cívico, se nos plantea una necesidad de un mayor número de centros cívicos. Así se ha recogido también en esta propuesta, que se le da una dotación de 300.000 euros para poder incluirlo como proyecto de ciudad. Las pistas deportivas de barrio, este es uno de los elementos que os comentaba, que lo que se ha hecho es refundirse. Había distintas iniciativas por parte de la ciudadanía para que se contemplaran pistas de barrio en determinadas zonas. Es verdad que como una pista de barrio en determinada zona no es proyecto de ciudad, pero sí lo que hemos querido es poder recoger ese esfuerzo que ha hecho la ciudadanía en poder presentar nuestras propuestas y aunarlos a nivel de una única propuesta que así además no divida el voto, sino que pueda llegar a unificar y pueda tener además una mayor repercusión y dar una partida importante económica para poder hacer frente a todas estas necesidades deportivas en la ciudad de San Fernando. San Fernando, la ciudad de la hora, viene a poner de manifiesto ese monumento que tenemos nosotros, que es el Observatorio de Marina, que es uno de los edificios más visitados turísticamente en San Fernando, y que sí que es cierto que queremos que deje de ser un elemento que prácticamente está aunado en un solo edificio y que pase a formar parte de la ciudad. Nos ha parecido muy interesante esta propuesta que ha hecho Pablo Traverso a nivel de San Fernando, la ciudad de la hora, que lo que indica es que hay distintos relojes, como podemos encontrar en otras ciudades, distintos relojes emblemáticos que sirvan de hito para que San Fernando pueda tener unos recorridos, pueda tener una presencia mayor en temas de hora, que solamente a través del edificio del observatorio, que como os digo, es uno de los edificios más visitados en la ciudad de San Fernando. Pista de educación vial para niños y niñas. Esto es algo que hay semejante en Cádiz, al lado de la policía, y que sí que nos parecía también que podía tener una repercusión importante. Es un proyecto que ha presentado Juan Manuel Escudier y que si se va a incluir, lo ideal sería, pues en alguno de los parques que se fuera a poner en desarrollo, se pudiera llegar a dotar con estos elementos que lo cualificaran y pusieran de manifiesto también un poco la educación vial desde edades tempranas. Cubierta, anfiteatro, Parque Almirante Laulet. Una vez que también lo hemos verificado a través de planeamiento y de cumplimiento de la normativa vigente, se puede llegar a cubrir el anfiteatro del Parque Almirante Laulet para que pueda llegar a estar usable en los días de lluvia o los días que a lo mejor hace un sol excesivo. De esta manera se ha dotado con 385.000 euros la propuesta de Juan Manuel Escudier. Eliminación de barreras arquitectónicas. Es algo en lo que el Ayuntamiento, y además estamos haciendo mucha insistencia y mucho hincapié, estamos trabajando en el día a día. Eliminación de barreras arquitectónicas para que todas las personas puedan llegar a hacer uso de una forma amable de esta ciudad. Por lo tanto, se ha acogido esta propuesta de Alfonso Flores y se le ha dotado de 240.000 euros para poder seguir haciendo mejoras, más allá de las propuestas que estamos haciendo nosotros en el día a día con cada uno de los proyectos que está haciendo el Ayuntamiento y que además tienen contemplada toda esta eliminación de barreras arquitectónicas. Ciudad de los niños y niñas. Como os comentaba, es otro de las inquietudes de San Fernando, y lo presentan además, si os fijáis, propuesto por una parte importante. Hay una serie de personas que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Si no me equivoco, que proponen la ciudad de los niños para los niños y las niñas. Se le ha dado una dotación económica de 240.000 euros
Esto lo tenemos también en otras ciudades cercanas, hay parte que es pública, parte que también es concesionada. Se estudiaría a nivel de desarrollo si además tiene algún tercero un interés por poder llegar a dotar de mayores instalaciones este espacio. Museo de Raíces Cañellas, Salina Escuela. En este caso, nosotros lo que hemos presupuestado aquí en el proyecto que presenta Sara Domínguez y Juan Manuel Escudier es la inversión que supondría llegar a rehabilitar un edificio, como ellos también proponen, un edificio, una construcción salinera. Luego lo que sería la explotación pues sería ya algo que pasaría a ser, o por lo menos pasaría a llevar un tercero. Pero sí que en este presupuesto de 222.000 euros se contempla la adecuación o la rehabilitación de uno de los elementos que tengamos, además tenemos una serie de ellos en nuestro término municipal, y sería la adecuación de uno de ellos para poder implantar esta actividad. Parque y zona verde entre la estación Centro y Casería. Este es un proyecto muy interesante que viene a poner en evidencia, primero, la comunicación peatonal que necesitamos entre lo que es la ciudad y lo que es uno de los elementos comerciales más importantes de nuestra ciudad, que sería Bahía Sur y los polígonos industriales de Fabricas 1 y 2. También viene a poner en evidencia la necesidad de mejorar este espacio para poder poner en un primer nivel esos polígonos que tenemos de Fabricas y poder tener además una mejora en lo que es en la oferta de ese suelo para actividades empresariales, y una zona de espacio libre y espacio verde para la zona de casería y de la estación, que necesita también el poder tener este tipo de elementos de esparcimiento, porque sí que es una zona muy colmatada y muy densa que necesitaría un espacio y un pulmón verde como sería este para la casería. ¿Incluye el soterramiento o no? Sería lo que es la zona, si lo veis, esta parte está de aquí, esta parte no tiene... Vale. Efectivamente, es la que viene como zona verde dentro del Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando, y afortunadamente no está contemplado, o sea, no está afectado por líneas aéreas. Las bibliotecas es otro de los elementos que a nivel cultural sí se nos están pidiendo. También se unifica las propuestas de 3 personas para poder hacer un único proyecto, como os comentaba, y no dividir el voto, ya que se trata de un interés general. Ampliación de carriles de la entrada norte de San Fernando, viene en la misma línea que estamos haciendo nosotros en Pérez Junquera, pues un ciudadano, Javier Leiva en este caso, que nos plantea que San Fernando debería tener una entrada más digna y con un mayor número de carriles en lo que es en su acceso norte. En este caso lo que se ha hecho es que se ha consultado tanto con los servicios nuestros de movilidad y transporte, también se ha consultado con la Agencia de Obra Pública por el tema del tranvía, que coge y discurre por ese lateral, incluso con las tuberías de agua que pueden formar parte de los consorcios para ver si hay alguna afectación. Una vez comprobado que cumple toda la legalidad y que no había ningún tipo de imposibilidad técnica, se contempla también esta ampliación de carriles en la entrada norte de San Fernando. La mejora de la carrera oficial. La mejora de la carrera oficial, ya sabéis que nosotros también lo teníamos además contemplado en nuestro proyecto de ciudad. Nos parece fundamental que una de las tradiciones que también mueve a muchísimas personas dentro y fuera de San Fernando cuente con el escenario natural que tenemos en el edificio consistorial. Un escenario muy digno y que en este caso pues pasaría a dotarse de una mejora de la carrera oficial en un espacio central de la propia ciudad de San Fernando. Se ha dotado con 257.000 euros. Zona de autocaravanas. Este proyecto propuesto por María Teresa Rollano nos pide una zona de autocaravanas. Hemos estado evaluando el coste que tendría respecto a otras ciudades que lo tienen implantado, y será dotado de 50.000 euros para poder poner un sitio incluido con pernoctación, para que puedan llegar a hacer noche los vehículos que llegaran a pasar por San Fernando, además de poder hacer un uso de sus infraestructuras a nivel de fluidos y de suministro. Zona social en el mercado de San Antonio. Este mercado de San Antonio, que funciona en la planta baja como mercado de abasto, tiene la planta de arriba que actualmente está funcionando como una zona de almacenamiento. Entonces nos propone Carmen González que podamos hacer uso de la planta superior. Lo que se ha hecho es que se ha hecho un chequeo del mismo, tanto en las mejoras que se podría hacer a nivel funcional, como también en las mejoras a nivel de darle un mayor confort, en temas técnicos, en impermeabilización, y se le ha dotado de 300.000 euros. Potenciación y mejora de la zona industrial. Este es otro proyecto que, como también os comentaba, viene en la misma línea del anterior. Este ya no contempla la zona verde, sino lo que contempla es todo lo que es la zona de mejora de comunicación a nivel industrial. Se le ha dotado de 300.000 euros y lo proponen 2 personas en este caso. Sala en recinto ferial, caseta municipal y de salas de usos múltiples.
con esta caseta municipal lo que se nos pone de manifiesto es la necesidad de tener un edificio o un elemento permanente que pueda albergar a más de 200 300 personas, que es lo que hoy por hoy podemos albergar de forma permanente en San Fernando. Teníamos en este caso el Parque de los Patos como auditorio al aire libre, pero sí que es cierto que un edificio cerrado que cuente con una capacidad y que cuente además con unas instalaciones necesarias no lo tenemos hoy por hoy en San Fernando. Se ha valorado, como os comento, en base a lo que es una superficie que puede alojar entre 600 y 1000 personas, con el baremo orientativo del Colegio de Arquitectos, y se valora en 789.000 euros. Soterramiento de los contenedores es algo que nos parece fundamental en San Fernando, efectivamente, porque sí que además facilitaría muchísimo las condiciones sanitarias, y además incluso a las personas que tienen en ese entorno a los contenedores, pues sería algo mucho más higiénico y mucho más saludable. Se le ha propuesto un presupuesto de 500.000 euros para que se contemplen distintos tipos de contenedores para poder soterrar distintas variedades de San Fernando. Instalaciones deportivas de Bahía Sur. Aquí lo que sí, había una serie de propuestas que nos presentaban distintas personas, lo que se ha hecho es unificarlas para que pueda tener una mayor cabida, porque sí que es verdad que si las mirábamos desde el punto de vista individual no se entendía como inversión. Entonces sí que es cierto que al verlas y a unificarlas se entiende como inversión, porque se trata de una zona de deportes municipal que puede tener mucha mayor repercusión a través de las propuestas que ya si unificadas tengan y repercutan en un mayor valor del elemento. Piscina cubierta. La piscina cubierta nos la propone también un ciudadano, Luis Manuel Cantero, le da un presupuesto de 1.200.000 euros, y se entiende que con ese presupuesto podría ser factible poder hacer la construcción de una piscina cubierta que viniera a equilibrar un poco la demanda y las listas de esperas que hay en la ciudad. ¿No se especifica zona? Él le especificaba, además, lo que hemos hecho nosotros, por eso en muchos casos lo que estábamos comentando lo hemos adaptado, porque en este caso, por ejemplo, se especificaba la zona de Campo Soto. Lo que hemos hecho, como comentamos, lo hemos puesto a nivel general, porque sí que es cierto que hay que mirarlo a nivel de proyecto de ciudad y compensar en todos los sentidos, que no sea algo sectorizado para un barrio, sino que sea algo en función de las demandas de la ciudadanía. Es cierto que las otras dos que tenemos se equilibran bastante la zona, pues tenemos una en Bahía Sur, la otra en la Magdalena, y lo que se nos queda un poquito más descolgado respecto al área de influencia de esas piscinas es verdad que es Campo Soto, pero eso lo hemos querido tratar con la misma línea de criterio que el resto, y lo que se propone es a nivel de proyecto de ciudad. Toldos del centro comercial. Este sí que lo hacía igualmente, planteaba una serie de calles. Lo que hemos hecho es, a través del centro comercial, se le da un presupuesto de 150.000 euros, y lo que se pretende es, a través de la propuesta que presenta Javier Oliva, pues aumentar el uso de las calles en unas franjas horarias en las que hoy por hoy sí que es cierto que es bastante incómodo, ya sea por viento, o sea, por sol o por lluvia. Huertos urbanos. Algo muy demandado en San Fernando, y también se nos ha planteado por una serie de personas, y lo que se ha hecho es que se ha evaluado lo que costaría, tal y como se viene especificado en lo que es en la redacción de estos proyectos por parte de estas dos personas, de estos dos ciudadanos, lo que costaría la adaptación de un suelo para poder llegar a parcelarlo, y una pequeña construcción para poder dotarlo además de un elemento prácticamente educativo, que es lo que se plantea, ¿no? Un elemento de acercar a las familias y a los niños y jóvenes y a las niñas, de poder llegar a tener un conocimiento sobre el tema de la agricultura, sobre el tema de la fauna, etc. Y se le da la dotación de 142.000 euros. Museología de hornos púnicos, se nos plantea también en este caso por Francisco Javier Toledo, y lo que se especifica en esta propuesta es poder llegar a mostrar todo el potencial que tiene el contenido museológico y los hallazgos que tenemos en esta propia rotonda. Hay zonas sin excavar, por lo cual lo que se plantea es una demolición de las construcciones existentes, descubrir lo que hay sin excavación y poder poner todo eso con un edificio que sí llegue a generar esta visualización de lo que realmente allí sí tenemos contenido, que además tiene un interés histórico importante, incluso industrial, para la propia ciudad de San Fernando. Albergue y pista deportiva cubierta en el campo de hockey. Esto se plantea también por Emilio Hurtado, y lo que sí viene a especificar es la necesidad de un albergue y una pista deportiva cubierta. Aquí sí se ha especificado la ubicación, porque es lógico que si viene a apoyar este deporte esté en el entorno directo de lo que es el propio complejo de hockey. Sala de estudios. La sala de estudios además nos la han propuesto, como aquí se ve, por varios ciudadanos, y entonces lo que se ha hecho es darle una partida económica para poder también tener un número importante de estudiantes. Ahora mismo lo que tenemos son distintas salas de estudio en San Fernando,
que están teniendo cabida para cientos y poco de personas, cada una de ellas. Lo que se plantea con este proyecto de ciudad es poder tener y poder generar una sala de estudio suficiente como para poder dar respuesta a todas estas, además lo vemos continuamente cada vez que llega la época de estudio, todas estas colas, todas estas personas que no llegan a tener cabida en nuestra ciudad, y así se podría dar respuesta a todos ellos sin tener que estar yendo de una sala a otra. No se plantea, por supuesto, el cierre de las que existen, en las que existen se mantendrían, pero sí que el aforo es algo que se ve a nivel de proyecto de ciudad, que no sea un aforo que dé respuesta de forma puntual a las demandas actuales, sino que ya tenga una visión de cara al futuro para poder dar respuesta durante todos los años que vengan a todas esas personas que necesiten un lugar de estudio para poder desarrollar y para poder tener cumplimiento de su actividad formativa. Igualmente pendiente de ubicar la zona. Efectivamente, sí. Todo lo que hacemos lo hemos trasladado, intentando, porque además es eso. Si se ponía, primero porque no es proyecto de ciudad, es a nivel sectorial, como comentábamos, es a nivel de barrio, porque sí que es verdad que es una necesidad a nivel de ciudad. Y después porque sí que es cierto que si hubiéramos hecho todo lo que habéis visto unificado, lo hubiéramos sacado por separado, se dividiría mucho el voto, entonces no tendría la misma capacidad de poder obtener la votación de la ciudadanía y poder llegar a salir para adelante. Entiendo que lo de carrera oficial era Plaza del Rey, la foto que se nos había mostrado. Lo que se plantea por parte de la ciudadanía efectivamente es la Plaza del Rey, es lo que se plantea. Lo que sí ya pues habría que ver también todas estas cuestiones. Sí que es verdad que una cosa es la propuesta, nosotros lo hemos evaluado a nivel técnico, a nivel normativo, a nivel económico, y ya una vez que se hiciera el proyecto, se llegará a hacerse, a salir, por lo menos en este caso, de las propuestas ganadoras, pues ya se habría que hacer un proyecto en el que se concretaría todas y cada una de estas cuestiones. Ahí sí me gustaría, para finalizar, antes de finalizar, pues agradecer expresamente al personal municipal la implicación y el trabajo que han mostrado a la hora de desarrollar, de estudiar la viabilidad técnica, además en un tiempo récord, que hay que destacarlo y agradecérselo a ellos, porque bueno, todos estos proyectos, no sé si alguno excepcionalmente sí lo tendría, ninguno tenía una valoración económica, entonces en un tiempo récord pues se ha trabajado para disponer de esta información. Agradecer también a la ciudadanía, a la enorme participación que hemos tenido con una serie de proyectos muy interesantes que han planteado, incluso algunos de los que no han pasado porque no se trataban de inversión, se trataba si realmente lo hemos asumido como una sugerencia o como sugerencias muy interesantes y que se incorporarán de hecho en el proyecto de presupuesto. Como decía, un poco como resumen, 115 proyectos son los que inicialmente se plantearon, de esos son 56 proyectos a los que se le ha dado la viabilidad y que como algunos de ellos pues se han ido agrupando, quedan un total de 35 propuestas que serán las que estarán a disposición de la ciudadanía de San Fernando para valorar cuáles de estos proyectos, qué 10 proyectos se quedan al final y pasan a la fase final de votación.